Sí, Perfecto. Buenos días. Agradezco al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Chihuahua por la cordial invitación que me extendieron para participar en este Congreso Nacional de Energía y Desarrollo. El tema que deseo abordar con ustedes es hidrógeno verde, pieza clave para la transición energética. Comenzaremos reflexionando por qué es necesaria una transición energética. Estudiaremos al hidrógeno como un vector energético. Revisaremos sus procesos de producción, almacenamiento, así como su conversión energética. Analizaremos el concepto Power to X y examinaremos a detalle las aplicaciones del hidrógeno. En la siguiente filmina podemos observar la energía generada por tipo de tecnología en el Sistema Eléctrico Nacional Mexicano, desde 2016 hasta lo que va del año agosto 2020. Podemos apreciar el incremento que ha tenido la participación de energías renovables. A mero arriba en color verde, en cada año, tenemos la tecnología eólica y en color naranja a la tecnología fotovoltaica. Esta última con un interesante despunte, como pueden ver, entre 2018 y 2019. Vemos también un incremento en su producción en este año 2020. La producción proveniente de energía geotérmica la tenemos en rojo y la nuclear en color morado. Ambas se ha mantenido su producción constante. Destaca una ligera reducción de la participación de las carboeléctricas que tenemos en color gris y también destaca una ligera reducción en la participación de las térmicas convencionales que están abajo en color café. Observamos también un notorio incremento en la participación de los ciclos combinados que tenemos en color crema. Tenemos entonces que en México, en este 2020, la matriz energética está integrada en un 25% por centrales eléctricas limpias y en un 75% aproximadamente por centrales eléctricas convencionales. Las centrales eléctricas limpias, que las identificamos como amigables con el medio ambiente, ya que no generan emisiones de gases de efecto invernadero, se dividen en dos categorías, renovables y alternativas. Las centrales renovables son aquellas que utilizan recursos renovables para la generación de electricidad, como el viento, el sol, el agua, la biomasa. La generación alternativa se refiere a aquellas centrales que no emiten gases de efecto invernadero, pero no utilizan recursos renovables para la generación de electricidad. Ejemplo de ello es la energía nuclear, las plantas de cogeneración, por ejemplo. Como contraparte, están las centrales eléctricas convencionales, que son aquellas que utilizan combustibles fósiles para la generación de electricidad. En México, algunos ejemplos de estos combustibles son el gas natural, el diésel, el combustóleo, el carbón, siendo estos dos últimos los combustibles más contaminantes. En general, podemos asociar a las centrales eléctricas convencionales con emisión de gases efecto invernadero. En esta tabla se detallan los gramos de dióxido de carbono que se emiten al medio ambiente por cada kilowatt hora generado en las diferentes centrales eléctricas convencionales, con diferentes tipos de combustibles. Por ejemplo, en la primera fila tenemos, o columna, tenemos que una central termoeléctrica puede usar gas natural o combustóleo, siendo el combustóleo el combustible con el que más gramos de dióxido de carbono emite esta tecnología. Tenemos en la segunda columna eh, que las plantas de turbogás pueden quemar gas natural o diésel, siendo más contaminantes con diésel, emitiéndose al ambiente 701 gramos de dióxido de carbono por cada kilowatt hora generado. Como deben de saber, las termoeléctricas obedecen al ciclo termodinámico Rankine,
mientras que las plantas de turbogás obedecen al ciclo termodinámico Bright. Los ciclos combinados, que es la tercera tecnología que se detalla en la tabla, es una tecnología que integra el ciclo de vapor o ciclo Rankine y el ciclo de gas o ciclo Brayton, lo que la vuelve la tecnología convencional más eficiente. Por lo tanto, observamos cómo al quemar gas natural en un ciclo combinado, se emiten menos gases de efecto invernadero por cada kilowatt hora generado, en comparación si el gas fuese quemado en una termoeléctrica o si lo quemáramos en la turbogás. De igual forma, si se llegase a quemar diésel, como podemos ver, es menos contaminante quemarlo en una central de ciclo combinado que si lo quemáramos en una turbogás. Estamos se estarían emitiendo al ambiente cerca de 500 gramos, 495 gramos de dióxido de carbono. La más contaminante de todas las tecnologías, como podemos ver, es la carboeléctrica, emitiéndose al ambiente casi 1 kilogramo de dióxido de carbono por cada kilowatt hora generada. Una central dual puede quemar carbón o puede quemar combustóleo, siendo prácticamente igual de contaminante que una carboeléctrica, quemando combustóleo. Igual de contaminantes tenemos a las centrales diésel y a los ciclos combinados de gasificación integrada. Estos últimos difieren de los ciclos combinados tradicionales en que aprovechan los gases que se desprenden de combustibles sólidos, como el carbón y el coque. Al analizar esta tabla, es posible entender por qué el sector energético mundial está trabajando continuamente en lograr la descarbonización mediante una integración de las energías renovables a la red eléctrica. En México, en lo que llevamos del año del 2020, se han producido 158.320 gigawatts hora de energía proveniente de centrales eléctricas convencionales. Acorde al tipo de tecnología y el combustible utilizado, se estima que se han emitido al ambiente 66 millones de toneladas de dióxido de carbono solo en lo que va del año. Son cifras hasta agosto 31. Este trabajo continuo para diversificar y descarbonizar la matriz energética mundial y avanzar hacia una transición no es un tema de relevancia únicamente para el sector energía. Vemos también un interés por parte de las Naciones Unidas, ya que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable se incluyen actividades a favor del medio ambiente. Destacan la acción 7, que trata sobre energía no contaminante, y la acción 13, que trata sobre la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, bueno, es importante tener presente que la transición energética no se va a lograr con únicamente generar electricidad con fuentes renovables. ¿Por qué? Bueno, en esta gráfica podemos observar las emisiones de gases de efecto invernadero clasificadas por sector, medidas en toneladas equivalentes de dióxido de carbono. En esta gráfica vemos las emisiones que México registró en el año 2016. Vemos cómo el sector transporte contribuye en gran medida con emisiones contaminantes al medio ambiente, casi como lo es la generación de electricidad. Eso significa que aunque el 100% de la energía eléctrica proviniera de parques eólicos y fotovoltaicos o centrales hidroeléctricas, pues no se estaría descarbonizando el país. Se tendría todavía una importante emisión de gases contaminantes provenientes del transporte, de la industria, la construcción, la agricultura, todos los sectores que se detallan en esta gráfica. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿cómo lograr una transición energética exitosa en la que se pueda realmente eliminar o, o minimizar el daño al medio ambiente proveniente de todos los sectores económicos? Toma entonces importante relevancia analizar al hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento más abundante y ligero en el universo. Se caracteriza por tener una alta densidad energética por unidad de masa, lo que permite que 1 kilogramo de hidrógeno libere 3 veces más energía que 1 kilogramo de gasolina.
El hidrógeno no es una fuente de energía, sino un portador de energía que debe producirse y almacenarse antes de su uso. El hidrógeno puede ser producido mediante diferentes procesos. Dependiendo del método utilizado, así como de la fuente de energía, el hidrógeno es clasificado como gris, azul o verde. El hidrógeno gris es producido a partir del reformado de vapor de gas natural sin captura de dióxido de carbono. El hidrógeno azul se produce a partir del mismo reformado, pero siguiendo un proceso de captura de dióxido de carbono. Y el hidrógeno verde es producido principalmente por la electrólisis del agua a partir de electricidad proveniente de energías renovables. La electrólisis del agua corresponde a la circulación de una corriente continua o corriente directa a través de dos electrodos, ánodo y cátodo, en contacto con agua, lo que permite separar sus moléculas en hidrógeno y oxígeno. Aquí como lo tenemos representado, ¿verdad? Que es un tanque para almacenar el oxígeno y un tanque para almacenar el hidrógeno. La electrólisis del agua es una tecnología madura, siendo el método más conocido y limpio para obtener hidrógeno a partir del agua mediante el uso de fuentes renovables. En la producción de hidrógeno, la corriente fluye entre los electrodos separados e inmersos en un electrolito acuoso, requiriendo además de un separador o diafragma para evitar la recombinación del oxígeno e hidrógeno. El agua utilizada durante el proceso debe de ser tratada previamente logrando un nivel de pureza que evite pues la deposición de materiales y el consiguiente deterioro de los elementos de las celdas. Los electrodos, el diafragma y el electrolito son los elementos que configuran una celda electrolítica. A su vez, es el elemento básico que compone el sistema de producción de hidrógeno denominado electrolizador. Actualmente, solo el 4% del hidrógeno en el mundo se produce a través del agua. En particular, el interés por la electrólisis del agua ha aumentado recientemente en los últimos años debido al potencial para proporcionar hidrógeno con una huella de carbono asociada muy baja, al utilizar pues fuentes renovables. Por otro lado, se está investigando el uso de la energía solar para la utilización de calor y electricidad en procesos termoquímicos y electrolíticos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen estamos representando eh, que, bueno, si nos vamos por la electrólisis tradicional que les platicaba ahorita, pues bueno, la energía renovable puede venir del viento, del agua, geotermia. eh, Obviamente necesitamos el agua para hacer la separación de las moléculas y, bueno, aplicamos electricidad, ¿verdad? Y finalmente nuestro producto es el hidrógeno verde. Pero entonces, como les comentaba, ahorita se está haciendo investigación para que ahora eh, ver al sol como fuente no solo de electricidad, sino también como fuente de calor. Destacan los sistemas de concentración solar que se pueden emplear pues de dos formas. La función principal, como les comentaba ahorita, proveyendo electricidad, sería una manera alternativa a las celdas fotovoltaicas y la segunda forma de empleo, pues se puede proporcionar calor de proceso a alta temperatura como fuente de energía necesaria para la realización de reacciones químicas endotérmicas en los denominados procesos termoquímicos solares. Las principales tecnologías de producción de hidrógeno solar que ya han sido investigadas y caracterizadas con datos técnicos y económicos son reformado solar, gasificación solar, ciclos termoquímicos solares y la electrólisis de óxido sólido. Los dos primeros procesos, reformado y gasificación solar, son similares a sus homólogos convencionales, pero hacen uso de la radiación solar concentrada como fuente de calor a alta temperatura. Por otro lado, los procesos termoquímicos utilizan la radiación solar concentrada como fuente calorífica de alta temperatura para las reacciones endotérmicas, es decir, se transforma energía térmica en energía química. En caso de la electrólisis de óxido sólido, los sistemas de concentración solar pueden emplearse para producir no solo electricidad necesaria para estas celdas, sino el calor necesario para evaporar el agua y sobrecalentar el vapor. Pero bueno, como comentaba ahorita,
el proceso que está un poco más maduro es a través de electricidad directamente proveniente de plantas renovables. Y la parte de calor, bueno, está todavía en investigación y esperamos que a lo mejor en los próximos años sea ya también económicamente competitivo, ¿verdad? Como lo podría ser la electrólisis. Como se mencionó anteriormente, eh, el hidrógeno tiene la mayor energía por unidad de masa que cualquier otro combustible. Sin embargo, a temperatura ambiente resulta en una baja densidad energética por unidad de volumen. Por lo tanto, se requiere el desarrollo de avanzados métodos de almacenamiento con un potencial de mayor densidad energética. El hidrógeno, como se representa aquí en esta diapositiva, puede ser almacenado en forma física, como gas comprimido o líquido en tanques, en redes de gas natural o bajo tierra. Los tanques que almacenan hidrógeno gaseoso o líquido son pues ya tecnologías maduras y procesos intensivos de energía. Las características dependen de si se trata de almacenamiento fijo o móvil para transportes. En general, para el uso en transporte, el hidrógeno es comprimido a 700 bares para obtener densidades prácticas o es licuado usando temperaturas menores a los -253 °C. Los tanques a presión tradicionales están hechos de acero inoxidable, soportan presiones entre los 250 y los 300 bars, lo que impide almacenar gran cantidad de energía. Por lo tanto, pues es necesario el uso de otros materiales compuestos que permitan llevar la presión a cerca de los 700 bars, como comentaba que pues es la presión adecuada para transportar el hidrógeno comprimido y que sea una densidad energética aceptable. En el caso de tanques para líquidos, el acero de la estructura ha sido reemplazado en los últimos años por aluminio, disminuyendo casi un 50% el peso. Mayores reducciones pues se están investigando y se está explorando utilizar materiales basados en fibras reforzadas de polímeros con una cubierta de cobre. Respecto a la inyección en las redes de gas natural, dado que la red y la infraestructura relacionada ya existe, pues la inyección del hidrógeno es la forma más rentable de almacenar grandes cantidades de esta molécula. Dependiendo del origen del gas natural, el contenido puede alcanzar hasta 15% del volumen. Este límite varía pues dependiendo de cada país, ¿verdad? Como que cada país tiene sus especificaciones. Em, entonces les comentaba sobre la inyección en las redes de gas natural, pues existen algunas condiciones restrictivas. Por ejemplo, si el gas va a ser utilizado en centrales eléctricas, en turbinas que ya están calibradas a un valor calorífico específico, o también, por ejemplo, para vehículos de gas natural que igual ya está calibrado un valor en específico, pues el contenido del hidrógeno verde se va a limitar a la homologación que esté adecuada para esa aplicación. A veces puede ser tan bajo como un 2%. Entonces, pues los límites de concentración aplicables a la inyección directa de hidrógeno en la red de gas, pues deben determinarse caso por caso, aplicación por aplicación. Es importante mencionar que la conversión de hidrógeno en metano sintético eh, por combinación de dióxido de carbono, pues elimina el límite de concentración de la mezcla, porque el metano se puede combinar con el gas natural sin impacto en sus aplicaciones y sin ningún límite real. Entonces, esa pudiera ser una alternativa para inyectar hidrógeno a las redes de gas natural a través del metano. Respecto al almacenamiento bajo tierra, una formación geológica subterránea pues puede ser apropiada para el almacenamiento de hidrógeno, pero se tienen que tener ciertas características, debe ser hermética,
con mínima contaminación de gas por bacterias o compuestos orgánicos, también que se encuentre cerca de un lugar de producción para que sea económicamente rentable. Y pues comparado con distintas opciones de almacenamiento respecto a seguridad, factibilidad, costos de inversión, la opción más favorable hasta el momento para inyección bajo tierra pues parece corresponder a cavernas de sal. Por ejemplo, ahorita Estados Unidos y Reino Unido sí están explorando esta posibilidad. Respecto al almacenamiento en sólidos, que es la segunda rama que se despliega en la diapositiva, pues tenemos que uno de los objetivos de almacenar hidrógeno en materiales sólidos es operar de manera más segura y eficiente. Los materiales los materiales en los que se puede inyectar el hidrógeno, pues pueden ser carbono y otros materiales de alta área superficial, hidruros químicos térmicos. Y bueno, en comparación con el almacenamiento de gases y líquidos, el beneficio de almacenamiento sólido de hidrógeno reside en su potencial de menor volumen, menor presión, mayor eficiencia energética y mayor pureza del hidrógeno producido. Una alternativa que disminuiría los inconvenientes de baja densidad del hidrógeno es almacenar y transportar las moléculas en compuestos químicos ligeros, que es la tercera rama, como lo son el metano y el amoníaco. En el caso del metano sintetizado a partir de dióxido de carbono, su ventaja corresponde no solo a la utilización de la infraestructura existente, sino que puede ser utilizado directamente como combustible. En el caso del amoníaco, la ventaja es que corresponde a que puede aumentar la densidad de transporte de hidrógeno y es competitivo con costos volumétricos y energéticos respecto a otros combustibles fósiles. Bueno, entonces hablamos sobre el almacenamiento del hidrógeno. Una vez que ha sido producido el hidrógeno y almacenado, la molécula de gas puede restaurar la energía de varias maneras. La primera es pues la quema directa como combustible. Dado que el hidrógeno también se quema, puede ser utilizado en motores, turbinas y calderas para obtener energía térmica. Si bien es posible quemarlo solo, pues este combustible, como se mencionó anteriormente, suele mezclarse en proporciones pequeñas con otros combustibles como el gas natural o diésel para disminuir para disminuir las emisiones de las aplicaciones ya existentes y en algunos casos aumentar la eficiencia de la combustión. Es importante tener en cuenta que debido a las distintas propiedades físicas del hidrógeno como combustible respecto a los combustibles convencionales, es necesario analizar detalladamente cada aplicación para evaluar la conveniencia de su uso. Esto a causa de que su temperatura de ignición, flujo de la llama, entre otras propiedades, pues son significativamente diferentes. La otra forma de conversión de la energía es utilizarlo como reactante para algunos procesos de la industria química. El proceso de metanación en base a monóxido de carbono ha sido largamente utilizado a través de procesos catalíticos para la síntesis de amoníaco. En procesos de carbón a gas o carbón líquido, o para el tratamiento del gas natural en el sector de combustibles fósiles, en particular, uno de los mayores intereses en el uso del hidrógeno para convertirlo en metano es que sea distribuido en las redes de gas natural y así aprovechar la infraestructura existente, porque pues entra el tema económico. Además, pues el hidrógeno es utilizado para la producción de amoníaco. Esto puede ser posteriormente quemado en todo tipo de motores de combustión, turbinas a gas o otros quemadores con pequeñas modificaciones. Otra forma de conversión de energía es mediante su oxidación a través de celdas de combustible. Las celdas o pilas de combustible que se ilustra aquí en la diapositiva son dispositivos que combinan hidrógeno y oxígeno produciendo electricidad.
y los desechos son agua y calor. Entonces, estamos hablando que las emisiones o los residuos, pues no hay huella como tal o impacto al medio ambiente. Entonces, estamos hablando que es el proceso inverso a la electrólisis o la celda de combustible, pues es la forma inversa al electrolizador. A diferencia de una batería, las celdas de combustible de hidrógeno pueden operar continuamente mientras sean provistas de su combustible, en este caso, pues de la molécula de hidrógeno, siendo el proceso de conversión de energía significativamente más eficiente que la combustión, de entre 2 a 3 veces más eficiente. Gran cantidad de celdas de combustible funcionan, además de hidrógeno, con otros combustibles tradicionales que tienen alto contenido de hidrógeno, como el gas natural, alcoholes o gasolina. En este último caso, estos combustibles se utilizan en demanda, es decir, pasan por un proceso de reformado para la obtención de hidrógeno y posteriormente por la celda de combustible para producir electricidad. Además, cuando es utilizada de esta forma, los gases de la reacción pueden ser utilizados para producir agua caliente o incluso frío con una máquina de absorción. Analicemos ahora el concepto Power to X, que se refiere a la producción de hidrógeno verde y a la posterior conversión de energía en diferentes áreas de la industria, donde X o X puede ser P, puede ser G, puede ser C o M, donde P es potencia, G es gas, C es químicos y M se refiere a transporte. Es decir, con energías renovables y a través de un electrolizador, pues se obtiene hidrógeno verde. Por eso el concepto es Power to, porque la cadena empieza con energía. Si la conversión de energía o el uso final del hidrógeno se da en el sector eléctrico, estamos hablando de power to power. Si la molécula para su uso final se inyecta en redes de gas natural, estamos hablando de power to gas. Tenemos también power to amonia, power to metano, power to metanol, para el caso de la categoría de químicos. Para el caso de power to mobility, el uso de hidrógeno puede realizarse en cualquier medio de transporte, como, como veremos más adelante. El hidrógeno se ha utilizado ampliamente en la industria desde hace varias décadas, con una producción mundial actual estimada entre 61 y 64, 65 millones de toneladas al año. El mercado actual del hidrógeno se caracteriza por diversos factores y dinámicas, tales como tamaño y tendencias de los mercados, fuentes competidoras, problemas de localización, necesidades de distribución, requisitos del producto, etc. La presente figura muestra las distintas aplicaciones del hidrógeno, clasificadas en aplicaciones convencionales, transporte, estacionarias, móviles y uso del hidrógeno como gas. Analicemos a detalle algunos de los usos convencionales. Comencemos por las aplicaciones que ya vienen dándose el hidrógeno desde hace varias décadas. En refinerías de petróleo. En operaciones de refinación de petróleo, el hidrógeno se consume en distintos procesos tales como la hidrodesulfuración o hidrocraqueo. Las refinerías usan el hidrógeno para reducir el contenido de azufre de los combustibles. La demanda de hidrógeno en las refinerías ha aumentado a medida pues, que ha aumentado la demanda de los combustibles y también que las regulaciones sobre el contenido de azufre pues, se han vuelto más estrictas en los últimos años. Otra aplicación es la producción de amoníaco. El hidrógeno puede ser utilizado para producir amoníaco a través de un proceso químico, el cual da cuenta del 90% de la producción actual de amoníaco, que además de servir como vector energético también, es ampliamente utilizado como componente de los fertilizantes en la agricultura y es el químico sintético que más se fabrica en el mundo. Alrededor del 88% de hidrógeno
del amoníaco producido en el mundo se utiliza para fertilizar cultivos agrícolas. El amoníaco es también utilizado como gas refrigerante, en limpiadores alcalinos, para la fabricación de colorantes, fibras, plásticos. Hay bastante campo de aplicación. Otra, otra uso del hidrógeno es en la producción del metanol. El metanol es un componente químico utilizado para producir formaldehído, ácido sintético y una variedad de otros productos químicos intermedios. Y además, el metanol tiene el potencial de ser utilizado como combustible. El metanol se considera que es uno de los combustibles que podría sustituir a la gasolina o al diésel en los automóviles de pasajeros, camiones, camionetas y autobuses pesados. Tenemos también una aplicación del hidrógeno en la industria alimenticia. La hidrogenación convierte aceites vegetales líquidos en grasas sólidas o semisólidas, como en las que están presentes, por ejemplo, en la margarina, pues que es un producto común para nosotros. Cambiar el grado de saturación de la grasa cambia algunas propiedades físicas importantes en el rango de fusión. Otra aplicación es en la producción de metales. El hidrógeno se puede aplicar como un agente reductor en la producción de muchos metales. Se ha encontrado aplicación comercial para la síntesis de metales del grupo del platino, algunos metales raros como el germanio, y para la producción de grados especiales de metales como níquel fino y polvos de cobalto. Hoy el hidrógeno se utiliza principalmente para la síntesis del tungsteno con polvos metálicos muy puros resultantes en la reducción de hidrógeno de sus óxidos. Más recientemente se discute sobre hidrógeno en el contexto de su uso como agente reductor directo en la producción de acero. Aquí en México, en Monterrey, está una planta acerera muy importante, Grupo Ternium, y ellos ya han estado comenzando con esta exploración, ¿verdad?, del hidrógeno como agente reductor para el acero producido. Y bueno, otra producción convencional que pudiéramos mencionar del hidrógeno es en la producción de vidrio. El hidrógeno se usa para producir vidrio plano de alta calidad. La utilización de un baño de estaño durante la fabricación de vidrio flotado, pues requiere de hidrógeno, se requiere nitrógeno y ayuda a prevenir la formación de defectos en el vidrio y protege la cámara en la que se forma. Hablemos ahora, me voy a brincar hasta el otro extremo de la imagen, vamos a hablar ahora del uso del hidrógeno o de la aplicación del hidrógeno como gas. Anteriormente, pues mencioné que es posible mezclar el hidrógeno hasta cierto porcentaje, pues dependiendo de los límites de que cada país se establezca, es posible mezclarlo con el gas natural, lo cual pues representa una modesta contribución a la descarbonización. Sin embargo, lo que quiero mencionar aquí es que existen investigaciones en las que se está analizando cambiar el sistema de gas natural existente a un sistema de 100% de hidrógeno, lo cual no tiene precedentes hasta el momento. Se disminuirían drásticamente las emisiones asociadas. Estaríamos realmente descarbonizando de, el sector térmico o la producción de calor, que es para lo que usualmente se utiliza el gas natural, la quema del gas natural. Pero pues hay todavía bastantes desafíos. Uno de los comentarios más comunes que se tiene es el enfoque de la inadecuación de la red de distribución existente actualmente para el hidrógeno. En tuberías de acero, pues las presiones de distribución son muy bajas. Sin embargo, en el caso de las tuberías de polietileno de alta densidad, que actualmente están sustituyendo gran parte de las redes de gas existentes en todo el mundo, pues ahí, por ejemplo, ese problema no existiría. Estaríamos hablando que a lo mejor donde ya estén esas tuberías de polietileno, pues a lo mejor sería una forma para comenzar a explorar esta transición de gas a hidrógeno. Tenemos entonces que la descarbonización del sector de gas
para la producción de calor mediante la co- conversión completa a hidrógeno, pues requiere todavía de estrategias y compromisos a largo plazo que deben adoptarse en los próximos años. Eh, Analicemos ahora las aplicaciones en los usos eh, móviles o portátiles. Básicamente son celdas de combustible para aplicaciones portátiles que se están utilizando para cargar equipos electrónicos y baterías. Su utilización se centra en la alimentación de dispositivos en lugares donde no se cuenta con acceso a la energía de la red o no está disponible o es deficiente. La gran ventaja de la utilización de las celdas de combustible portátiles es que pueden entregar energía en forma continua, con pocas pérdidas de rendimiento y no sufren degradación, como es el caso de las baterías convencionales, a las que estamos acostumbrados. Los mercados objetivo que pueden hacer uso de estas aplicaciones son telefonía, aplicaciones militares, iluminación portátil, vigilancia, entre otros. Analicemos ahora a detalle algunos de los usos del hidrógeno en el transporte. El hidrógeno pues, puede ser quemado para producir movimiento en motores de combustión interna. De acuerdo al anterior, se contempla que el uso del hidrógeno para el transporte en autos de pasajeros, autobuses, vehículos utilitarios y otros vehículos eléctricos en base a celdas de combustible. Este mercado de movilidad junto a las estaciones de carga se encuentra en un estado realmente inicial de desarrollo, pese a que estas tecnologías pues ya están probadas. Gran parte de los desafíos de la movilidad en base a hidrógeno es debido a la dificultad que representa la instalación de estaciones de carga, y esto se debe principalmente a que su masificación requeriría de o requiere de inversiones público-privadas, dado que las estaciones tienen un alto costo de inversión y se enfrentan al riesgo de que la demanda no sea pues suficiente para cubrir los gastos. Sin embargo, pues siempre vemos esos primeros desarrollos o esos primeros pasos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta foto es de una estación de hidrógeno en California. Entonces, es de la compañía Shell. Y bueno, pese al costo, pese a que no es segura la demanda, pues bueno, ya vimos este primer paso de la compañía Shell por iniciar el mercado, ¿verdad? En California. Ya se tienen algunos casos de éxito. Por ejemplo, el año pasado, la cervecera estadounidense que distribuye Budweiser, el año pasado completó la primera entrega de cerveza con cero emisiones contaminantes, utilizando, como pueden ver, un camión de hidrógeno. En Alemania, por ejemplo, Alemania cuenta con el primer tren comercial a hidrógeno en el mundo. Comparemos en esta filmina el vehículo eléctrico bueno, si bien todavía no está, no toma un gran auge en México o en todo el mundo, pues sabemos que ya está, ya hay un mercado y pues cada vez de pronto vemos más vehículos eléctricos circulando. Comparémoslo contra un vehículo a hidrógeno que es de celdas de combustible. Eh, Mientras que la recarga en un vehículo eléctrico, como vemos aquí, se da entre 1 u 8 horas para distancias entre 200 o 300 kilómetros, vemos que el vehículo de hidrógeno requiere cargas cada 500 o 700 kilómetros y que toma tan solo de 4 a 6 minutos. Entonces ahí vemos una gran ventaja que presentan los vehículos a hidrógeno. Sin embargo, pues hasta el momento los vehículos eléctricos son más baratos y más eficientes. En general, los vehículos a hidrógeno podemos decir que son mejores para segmentos pesados, largas distancias y estaríamos hablando de usos comerciales principalmente, como lo que mencionamos ahorita, un tren comercial, autobuses de
perdón, camiones de entrega de material. Entonces estamos hablando que, que ahí es donde ahorita tiene más ventajas si comparamos un vehículo de hidrógeno con un vehículo eléctrico. Y analicemos, por último, la categoría de usos estacionarios del hidrógeno. Las aplicaciones estacionarias consideran cualquier aplicación en la cual las celdas de combustible son operadas en una locación fija para tener energía primaria o también puede ser energía de respaldo. Uno de los usos más destacados es su uso como energía de respaldo para instalaciones de telecomunicaciones. No obstante, se está comenzando a ser utilizadas estas aplicación estacionaria en baterías de respaldo para aplicaciones electrónicas. Los sistemas basados en celdas de combustible estacionarias tienen la ventaja de que son silenciosos, por lo que pueden instalarse casi en cualquier lugar y se pueden situar en interior o exterior, en tejados, garage. Estos sistemas proveen energía directamente al cliente. Y una ventaja, pues, es que no se tendrían las pérdidas de eficiencia a que si la energía se transmitiera por las redes eléctricas. Múltiples estudios demuestran que se necesitarán elementos adicionales en los sistemas eléctricos que provean a la red eléctrica de flexibilidad. Eh, entre estas soluciones destacan la distribución geográfica de generadores, la agrupación de recursos energéticos, mejora de infraestructura de la red y la implementación de tecnologías avanzadas para el almacenamiento de energía, siendo esta alternativa la que desempeñará un papel importante en las redes eléctricas resilientes. Como podemos ver en esta figura, existe pues una amplia variedad de opciones tecnológicas para el almacenamiento de energía, que pueden proporcionar flexibilidad a sistemas eléctricos desde redes distribuidas de 1 a 10 kilowatts, sistemas de abasto aislado de 10 megawatts, hasta centrales de generación de 100 megawatts a 1 gigawatt. También observamos en la figura que el hidrógeno destaca por su capacidad de almacenamiento. Si bien las baterías de iones de litio y el bombeo hidráulico pueden satisfacer similares necesidades de energía despachable, pues ambas tienen limitaciones que el hidrógeno puede superar. Las baterías sufren degradación de almacenamiento y solo pueden almacenar una cantidad limitada de energía, mientras que el hidrógeno puede almacenarse en cantidades limitadas únicamente por el tamaño de la infraestructura. Aunque el almacenamiento de bombeo hidráulico no tiene las mismas limitaciones que las baterías químicas, como mencioné ahorita, eh, los sistemas de bombeo hidráulico pues únicamente pueden implementarse en áreas geográficas limitadas, que adicionalmente pues pueden encontrar estrictas restricciones en su proceso de licenciamiento ambiental. Un punto que destacar sobre el hidrógeno es que permite la distribución de energía de manera flexible. Es decir, como mencionamos ahorita, las redes eléctricas no representan la única forma alternativa para enlazar el almacenamiento de energía con el usuario final de la demanda, ya que el hidrógeno puede ser transportado fácilmente vía terrestre o marítima, a gran escala y a grandes distancias. Entonces, la importación de hidrógeno podría representar una estrategia dirigida a ofrecer suministro de energía proveniente de fuentes renovables, estamos hablando de hidrógeno verde, entonces sería una estrategia dirigida a ofrecer suministro proveniente de energías renovables en aquellas zonas eléctricamente no interconectadas que comúnmente abastecen sus necesidades estratégicas con diésel u otros combustibles fósiles altamente contaminantes. Entonces, hablar de las aplicaciones del hidrógeno en la categoría de estacionarias, pues estamos hablando básicamente de celdas de combustible, pero no es una aplicación cualquiera, o sea, vemos cómo destaca la capacidad de almacenamiento, o sea, podemos hablar de almacenamiento de días y que podemos hablar de una capacidad de almacenamiento de celdas de combustible que nos den hasta 1 gigawatt.
y vemos esa diferencia contra las baterías convencionales, químicas, eh, electroquímicas, bueno, pueden proporcionar almacenamiento de horas y en capacidades de potencia instalada inferiores, ¿verdad? Entonces, sí vemos que el almacenamiento de la molécula del hidrógeno para su uso en celdas de combustible, pues va a representar un papel muy importante en el almacenamiento de energía para las redes eléctricas. Algunos de los ejemplos de las aplicaciones de almacenamiento de energía y cómo brindan flexibilidad a la red eléctrica que podemos mencionar son arranque negro. Este consiste, pues, o bueno, cuando se tiene la restauración de una central de generación o subestación eléctrica después de un apagón, pues se necesita electricidad que no puede ser tomada de la red. Entonces, ahí almacenamiento de energía o tener una celda de combustible para restauración de energía, pues es una aplicación. También tenemos aplicación en la integración de energías renovables. El almacenamiento pues mitiga los cambios rápidos en la producción de generación debido a su naturaleza variable. Tenemos también reservado rodante. Tradicionalmente pues es la capacidad de generación que está en línea pero descargada y que puede responder en pocos minutos para compensar los cortes de generación o transmisión. Aquí en este caso no estamos hablando de una máquina que está rodando literalmente y que está en línea, perdón, que está rodando pero está descargada. Aquí estamos hablando de una celda de combustible que va a estar ahí lista para proporcionar energía cuando se necesite. Eh, en un caso similar, pues está para el respaldo en emergencias, que en caso de fallas, pues el almacenamiento va a estar listo para ofrecer el servicio en pocos segundos y pues a la escala que se necesite. Otra aplicación que tenemos pues es la compra y venta de energía en el mercado. Podemos comprar energía en el mercado eléctrico mientras el precio de la energía es bajo y vender esa energía proveniente de la celda de combustible cuando los precios son más altos. También nos puede servir para administrar la factura de electricidad, reduciendo los picos en la demanda durante los periodos de tarifa punta, el famoso peak shaving. Otra aplicación es la nivelación de carga, almacenando energía durante periodos de carga ligera en el sistema para un posterior uso de la energía en periodos de alta demanda. Y otra aplicación, pues ya, por ejemplo, puede ser la estabilidad de la red, pues se mejora la operación de las redes de transmisión y distribución, compensando anomalías eléctricas, como puede ser la inestabilidad en el voltaje. Encontramos entonces en el hidrógeno un vector energético de gran relevancia en esta transición energética global que contempla entre sus ejes principales la electrificación y la descarbonización. Quisiera cerrar la presentación con un fragmento del libro La isla misteriosa de Julio Verne, que fue escrito en 1874. Sí, mis amigos, creo que algún día se empleará el agua como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno de lo que está formada, usados por separado o en forma conjunta, proporcionarán una fuente inagotable de luz y calor, de una intensidad de la cual el carbón no es capaz. Gracias. No sé si haya preguntas. Bueno, ¿me escuchas, Eric? Sí, ahí déjame, te pongo al ingeniero Álvarez para que se despida de la señorita.